Hola. Hemos observado el desconocimiento de nuestras funciones, y la confusión con responsabilidades de organismos diferentes. Es momento que te indiquemos para qué fue creada la Asamblea Nacional de Rectores. La ANR es constituido por Ley 23.733, como ente rector de estudio, orientación y coordinación de las actividades universitarias del país. Tiene bajo su jurisdicción a 76 universidades institucionalizadas. Institucionalizada, quiere decir, que han pasado los estándares de evaluación otorgados por el órgano correspondiente, y gozan de licencia definitiva de funcionamiento. No olvidemos mencionar las universidades creadas por el legislativo que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. Apenas la universidad es creada por el Congreso, el Minedu asume la responsabilidad ante el CONAFU, eligiendo un promotor, y asistiendo a los requisitos de evaluación solicitados. Una vez superada esa etapa, pasa al seno de la Asamblea Nacional de Rectores. Pues bien, ahora hablemos del CONAFU, creado por Ley 26.439 como un órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores. Es el ente rector del funcionamiento de las universidades del país que evalúa los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades. Tienen 63 universidades que se encuentran en proceso de organización y evaluación, de acuerdo a la ley de moratoria. La ANR y el CONAFU comparten la misma sede y presupuesto, pero tienen funciones específicas como se ha señalado anteriormente. Entonces, entiéndase que la ANR y el CONAFU no son lo mismo, como se dio a conocer erradamente. Hablemos ahora de la calidad universitaria. Nuestra institución como ente rector de estudio, promueve y apoya la calidad a través de una capacitación permanente y descentralizada. Desde el año 2006, el Ministerio de Educación a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad. Sin embargo, la nueva ley universitaria en su artículo 30, considera el proceso de acreditación como voluntaria y obligatoria solo para algunas carreras. Esperamos que esta información ayude a entender y diferenciar lo que es y realiza la Asamblea Nacional de Rectores. Puedes encontrar más información en nuestra página web. Adiós.
Hola. Hemos observado el desconocimiento de nuestras funciones, y la confusión con responsabilidades de organismos diferentes. Es momento que te indiquemos para qué fue creada la Asamblea Nacional de Rectores. La ANR es constituido por Ley 23.733, como ente rector de estudio, orientación y coordinación de las actividades universitarias del país. Tiene bajo su jurisdicción a 76 universidades institucionalizadas. Institucionalizada, quiere decir, que han pasado los estándares de evaluación otorgados por el órgano correspondiente, y gozan de licencia definitiva de funcionamiento. No olvidemos mencionar las universidades creadas por el legislativo que se encuentran bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. Apenas la universidad es creada por el Congreso, el Minedu asume la responsabilidad ante el CONAFU, eligiendo un promotor, y asistiendo a los requisitos de evaluación solicitados. Una vez superada esa etapa, pasa al seno de la Asamblea Nacional de Rectores. Pues bien, ahora hablemos del CONAFU, creado por Ley 26.439 como un órgano autónomo de la Asamblea Nacional de Rectores. Es el ente rector del funcionamiento de las universidades del país que evalúa los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades. Tienen 63 universidades que se encuentran en proceso de organización y evaluación, de acuerdo a la ley de moratoria. La ANR y el CONAFU comparten la misma sede y presupuesto, pero tienen funciones específicas como se ha señalado anteriormente. Entonces, entiéndase que la ANR y el CONAFU no son lo mismo, como se dio a conocer erradamente. Hablemos ahora de la calidad universitaria. Nuestra institución como ente rector de estudio, promueve y apoya la calidad a través de una capacitación permanente y descentralizada. Desde el año 2006, el Ministerio de Educación a través del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad. Sin embargo, la nueva ley universitaria en su artículo 30, considera el proceso de acreditación como voluntaria y obligatoria solo para algunas carreras. Esperamos que esta información ayude a entender y diferenciar lo que es y realiza la Asamblea Nacional de Rectores. Puedes encontrar más información en nuestra página web. Adiós.